En la Popular FM y Popular TV presentamos El Megáfono, el programa que genera pauta en la provincia del Toapa. Ahora comienza El Megáfono, solo por la Popular FM y Popular TV. Bienvenidos a El Megáfono del día de hoy, jueves. Siempre se me olvida la fecha cuando estoy comenzando el programa. Jueves 23 de noviembre. Bueno, no queda nada, absolutamente nada para que se acabe noviembre. ¿Y qué viene luego? Tiene el micrófono ahí por si acaso, ¿ah? ¿Qué viene? Vinca Catalina. Tipo Estefanía, perdón. Vinca Estefanía. Nuestra panelista, que es la única que aperra todavía porque el resto se disolvió en el ambiente. Y eso que estás? Son dos, yo soy una, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás, Vinca? Muy bien, un poco a fin de semana, ha sido un poco estresante esta última semana del año, ¿verdad? Como que a uno se le junta todo. Entonces, a esta altura, sí. Y va a empezar el mes más estresante del año. O sea, yo ya estoy estresada, no sé de cuándo, pero llevo meses con el estrés. Y sin hijo todavía, pero bueno. Y sin hijo, aquí estamos. Oye, pero viene diciembre, que es el mes ya peak del estrés, ¿cierto? El tema de los regalos, dónde comprarlo, hay que viajar. Yo fíjate que el año pasado con mi señora compramos en Mercado Libre. Nos ahorramos todo el vitrineo. Me gusta Mercado Libre. Llega al tiro. 2-3 días estaban todos los regalos acá. Eso listo. Es verdad. ¿Y te olvidaste? Es que yo tenía hartos niños. Sí, por eso te compré en Mercado Libre. Tiene todas las técnicas donde comprar. Son en total, la familia completa son 18. 19 de todos. Estoy impactada. 19 nietos en el fondo. Yo creo que si junto 3 generaciones de mi familia tengo 19 personas. ¿Las 3 generaciones? 3 generaciones, no, sí. Nada. Más que nosotros nos juntamos todos. Estamos hablando hijo, señora, papá, la familia completa somos 20 y algo. ¿Salen como caros los somos almuerzos? 20 y tanto. Es que yo lo comentaba el otro día, pues si uno sale, por ejemplo, yo salgo con toda mi familia en una salida, ¿no? en una sentada, en una comida rápida. ¿Tienes calor? Póngale el ventilador que anda con los bochornos. Soy acalorada yo. En una sentada son 50, 60, 70 mil pesos en una sentada nomás. No, es que es muy grande tu familia. Muy. Péndale al ventilador Control natal, no sé yo. ¿Ah? Control natal. Controlemos la natalidad, por favor. Hijos. Pero ¿cómo decían que Chile es un país viejo? No es, bueno, no sé. No, pero tú estás tratando de hacer tu aporte. Yo estoy haciendo el aporte a la sociedad. Se nota que estás haciendo el aporte. Lógico. Pero hay gente que no, po. Yo. Tú, no claro. ¿Tu hermana no, po? No, mi hermana tiene 2 niñas, mi gemela. Una cosa decente. Pero dos es decente. Sí, decente, para los tiempos. Mi otra hermana no tienen hijos, po. Nada más. O sea, son las únicas 2. La única donita por ambos lados, entonces, sí, familia chica. Es una muy chica. Bueno, hablando de familia chica y familia grande, vamos en el Megáfono, estamos en esta serie de programas, ¿cierto? Analizando lo que es la propuesta constitucional, o Castitución le dicen, ¿no? También, la propuesta de Castitución. ¿Será así o no será así? Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo de seguridad hoy día. Es un capítulo que está muy presente en todas las encuestas. Es la mayor preocupación de los chilenos. Y fíjate que hay encuestas que dicen que los chilenos son capaces de sacrificar derechos por seguridad. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Lo que pasa es que la sensación de inseguridad es tan grande en el país que las personas incluso se muestran favorables a que se limiten libertades y derechos con tal de garantizar la seguridad. O sea, a ese nivel hemos llegado, a ese extremo de sentirnos inseguros dentro. ¿Qué tipo de libertades, por ejemplo? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? De movilidad, movilizar. O sea, lo que pasa es que hay una libertad ambulatoria, que tú puedes desplazarte libremente por cualquier parte del territorio chileno, sin restricciones, ¿verdad? Que esas restricciones las vimos por los estados de queda, toque de queda, los estados de excepción constitucional, que se limitaba la movilidad de las personas. Ya, eso es una restricción a esa libertad. Y esa libertad ambulatoria se podría restringir, por ejemplo, si para asegurar la
o garantizar la seguridad de las personas, hubiese que limitar el horario de desplazamiento de las personas, por ejemplo, limitarlo hasta un horario, por ejemplo, 22 horas. Hay personas que están de acuerdo con eso, con tal de tener más seguridad. Sí. Mira. Ahora, esa libertad una especie de toque de queda. Pero esa libertad de que tú hablas de desplazamiento, estamos hablando de provincia a provincia, por ejemplo, no es media engañosa. Es un derecho constitucional. Pero es lo que ocurrió en el sur con los estados de excepción. No, pero espérate, que te quiero decir otra cosa. Por ejemplo, dicen que tú tienes derecho a transitar libremente por el territorio chileno. Sí. Pero si no pagas 3.000 y tantos pesos, no pasas de Pichidangui, po. Pero ese es un contrato. Por eso, ¿qué haces tú? O sea, se te coarta la libertad, po. Porque no tienes vía alterna, o sea, vía alterna tampoco. Claro, o sea, lo que sucede es que para tú usar la vía concesionada tienes que pagar. Entonces no tengo libertad. Pero te lo aseguro que si tú interpusieras un recurso de amparo porque tu libertad ambulatoria está puesta en peligro, ha sido vulnerada, te lo aseguro que te lo van a rechazar. Porque es un cobro que está autorizado por el Estado, entonces no hay arbitrariedad en eso. Entonces no hay libertad de movimiento. Aparente, quizás. A pie sí, pues. Yo tendría que pasar como a pie. Como los accesos a las playas. Claro, o en bicicleta. Tendría que pasar a pie o en bicicleta. Sí. Bueno, capítulo de seguridad. Veamos. Vamos al texto, dice. El texto. Bueno, este texto de la nueva Constitución o este proyecto de nueva Constitución es bastante innovador porque agrega capítulos al texto constitucional sobre la seguridad y sobre también la defensa nacional. Ya. Agrega 2 capítulos. Y, bueno, principalmente los temas de seguridad que plantean estos capítulos, también dentro de los derechos fundamentales del artículo 16, es la propuesta de una defensoría penal para las víctimas de los delitos, que fue también un tema que se levantó durante el plebiscito anterior, sí, ¿verdad? Porque ese texto constitucional no planteaba ningún derecho para las víctimas de los delitos, hablaba de un acceso a la justicia o un debido proceso desde el derecho a defensa en forma genérica, ¿verdad? Y a través de la Corporación de Asistencia Judicial o de un órgano que se asemeja a la Corporación de Asistencia Judicial hoy en día, pero sabemos que la corporación no defiende a las víctimas de los delitos en los procesos penales. Las corporaciones existen de otra forma. ¿Cómo se entiende este derecho a las víctimas cuando sale la reforma procesal penal en el año 2000, impulsado por Soledad Alvear? Sí, Lagos, en el gobierno de Lagos. Sí. 2000, ¿cierto? 2000. Ya. Sí. Se crea la defensoría penal, ¿cierto? Se penal le entrega pública, la defensoría a los imputados. Pero la víctima queda sin nada. Entonces ahora, después de 23 años, se crea esta defensoría, ¿cómo se llama? ¿Penal? En donde se le... No es defensoría, estamos hablando de... ¿Cómo se llama? Defensoría de las víctimas. Defensoría de las víctimas. Pero en el escenario de los juicios penales. Exacto. Entonces, por un lado está lo que se defiende al imputado y por otro lado está lo que se defiende a las víctimas. Ahora, ¿en qué consiste esto? ¿Qué se entiende por defensoría a las víctimas? Lo que sucede es que, bien como tú dices, la víctima dentro del proceso penal o después de la reforma, hablemos del marco de la reforma procesal penal, es como el último pelo de la cola, ¿verdad? Porque todo gira en torno al imputado, todo el proceso, desde la primera diligencia del procedimiento en su contra, tiene la asesoría legal. O sea, desde la primera diligencia, así de claro. En cambio, la víctima solamente puede accionar o movilizar esta persecución penal al denunciar, pero si quiere ejercer algún tipo de acción, si quiere tener representación jurídica dentro del proceso, tiene que costearlo ella misma, porque el Estado de su pecunio, de su bolsillo, porque el Estado no le entrega esa asesoría como si se le entrega al imputado, porque el fiscal que representa al Ministerio Público, que son los que llevan adelante la investigación, representa al Estado, al poder sancionatorio del Estado, el ius punendi, pero no representa a la víctima. Entonces, eso significa que la víctima es la persona más sola dentro del proceso penal. Exacto. Entonces, el presidente también, bueno, cuando decide llevar adelante una persecución. No, en el área penal no. No, son carísimos. Y ahí tenemos Hermosilla. El más caro. El más caro de todo. En el gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Penal de las Víctimas que acaba de firmar el presidente Boric. Ya. Pero así de rápido. Así se demoró un poquito nomás. Pero ahora viene elevado a rango constitucional. Exacto, esa es la diferencia, que ahora se consagra con rango constitucional este órgano. ¿Y por qué es relevante? Porque la Defensoría Penal, que también es un organismo autónomo, también estaba con rango constitucional. Ya. Entonces, esta Defensoría de las Víctimas es un hito importante dentro de esta propuesta, según tu opinión. Sí, es que es bastante innovador. Sí, de hecho, ¿sabes lo que tiene este texto? Pero es lo mismo que decía el proyecto anterior, el 1.0, digamos, el de la convención. Sí.
venía también una defensoría de víctimas, ¿no? Había una propuesta, habían indicaciones, pero fueron rechazadas. Por eso finalmente en el texto que se votó no estaba. Ah, ¿lo sacaron? Lo sacaron. ¿Y quién lo sacó? La mayoría que gobernaba dentro de esa convención. Ya. Los que regían. Dices que ellos no están interesados en tener una defensoría de víctimas. Solamente el imputado. Lo conversamos acá con una candidata, me acuerdo, una candidata Chacana. Yo creo que lo conversamos sobre eso, pero a lo que voy, en ese texto anterior que se rechazó, sí estaba con el rango constitucional la Defensoría Penal Pública, que es para los imputados de los delitos. Pero eso está todavía. Pero, a contrario, o sea, como el reflejo de eso... ¿Cómo dice el abogado? ¿A qué? A contrario es eso. Los abogados salen con cada término entre latín, arameo, no sé la costumbre. Salen con cada término pero lo que pasa es que si tienes elevado rango constitucional una defensoría penal pública para el imputado, que corresponde como reflejo del espejo que también tengas el órgano para defender a la víctima. Si no, queda muy desequilibrado. Bueno, y ahí hay que crear el departamento, ¿cierto? El servicio que va a dar protección a las víctimas a nivel nacional. Sí, es que si tú te das cuenta hay toda una estructura dentro del Estado que se está generando a favor de la seguridad, porque también el Ministerio de Seguridad. Ya. ¿Verdad? El Ministerio de Seguridad está esta propuesta constitucional que también obliga al Estado a movilizar recursos, a generar estructura orgánica, funcionario, un escalafón, ¿verdad? Todo para que la seguridad efectivamente sea un derecho garantizado a la población, porque tú puedes tener el título. Pero ¿qué pasa si tú lo tienes garantizado? Bueno, lo que decía en el proyecto anterior, ¿no? ¿Qué sacamos con tener tanta garantía, tantos derechos, si no hay nadie que los... ¿Cómo los cumples? Bueno, por eso es importante que esta estructura... En la Constitución está el marco, ¿verdad? Señala el principio, señala la garantía, a grosso modo a qué le correspondería desarrollar este trabajo, esta función pública, pero eventualmente siempre va a corresponder a una ley desarrollar toda la parte técnica. Yo me acuerdo en el proyecto anterior que tú decías, ¿para qué tantos derechos si no hay plata para cumplirlo? ¿Para qué tanta...? ¿Ahora sí? Es que esto es más realista porque ya el Estado hoy en día está ejecutando reformas de ley, está ejecutando modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo, porque los ministerios dependen del Poder Ejecutivo. Por eso digo, se está creando un Ministerio de Seguridad. O sea, ya existe una... Pero se está creando no en este proyecto, pues se está creando ahora. Se está creando ahora. Por la necesidad, digamos. Exacto, porque también es un llamado urgente de la población, o sea, una demanda hoy en día, ayer, el año anterior, es algo que está presionando al Ejecutivo. Entonces, que se esté aprobando el proyecto de ley que crea la Defensoría para las víctimas... Mira, independiente de si se aprueba o no, yo creo que este texto tiene muchos de los temas que en el proyecto anterior se rechazó porque no los tenía. Este sí los tiene. Y además, este texto constitucional es de lo más innovador en el mundo. De hecho, expertos constitucionalistas, no chilenos, que lo están observando, ¿verdad? Porque Chile igual es así como nosotros miramos a Argentina para las votaciones. Claro, exactamente, porque nosotros ya pasamos por un proceso hace muy poco, ¿verdad? Llevamos 4 años en esto, o sea, eso que fue rechazado. Eso ya es inexplicable. Eso claro, es inexplicable para el resto del mundo. Eso fue muy raro, no es común. Entonces, ahora surge este nuevo proyecto que es muy distinto al anterior, pero también nos señalan que es un proyecto muy innovador porque incluye derechos de tercera generación, o sea, o quizás cuarta generación, o sea, derechos que tienen un desarrollo en la última década, por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua se ha ido desarrollando en instrumentos internacionales de derechos humanos desde aproximadamente el año 2010 hacia acá. Entonces, no es un derecho que esté establecido en la declaración del 45, la del 60 y algo, que es la segunda generación. Es un derecho nuevo, igual que la obligación del Estado de proteger el medio ambiente, ¿cuál es el argumento, de energías limpias? ¿Cuál es el argumento de la centroizquierda o la izquierda? Y también la derecha, porque hay que decirlo, la derecha también está en contra de... Una ala de la derecha también está en contra del proyecto. Sí, el ala que está ¿Cuál es el argumento? El argumento va, por lo que yo he escuchado o lo que he leído, el argumento va solamente canalizándose desde que el proceso no es válido. Sí, desde cómo se gestó. De que sería ilegítimo. Sí, lo que sucede es que lo que apuntan no es ni al texto. O sea, tú cuando ves a alguien apuntando a que van a votar en contra porque consideran que el acuerdo se hizo entre 4 paredes para modificar la Constitución y llamar a este proceso, en ningún momento hablan del texto. No hablan del fondo del texto, no dicen es malo, nos perjudica. No, es el proceso. Es una formalidad lo que ellos atacan. Entonces creo que ese argumento no sirve finalmente, porque esa reforma se hizo dentro de lo que la Constitución autoriza.
Si la Constitución autoriza modificarla. No, claro, pero decían que si se decía porque el artículo que no, 142. 142. Sí, no, sí. Y que se lo metieron al bolsillo, se metió en la cocina política desde el presidente Estoy de acuerdo, porque aquí participaron y que ahí fraguaron la cuestión. Partidos políticos de forma transversal, de izquierda, de derecha. Sí. Y ese acuerdo lo hicieron antes del plebiscito del año pasado, porque estaban todos preocupados de cuál iba a ser finalmente el resultado y qué iba a pasar el día después. Fue un acuerdo político. Por otro lado, te quiero preguntar a ti como presidenta de Renovación Nacional. Regional. Presidenta regional, ¿cómo está? Oye, te quiero preguntar. La primera Calchoaba, que resaltar. Déjale. Te quiero preguntar lo siguiente. Si gana el en contra, hay voces que dicen, claro, nos quedamos con la Constitución del 80, que son los que están de derecha votando en contra, que quieren quedarse con la Constitución del 80, que tenemos más conocida. Entre esos más conocidos también sabemos cómo vulnerarla, puede ser también. Por otro lado tenemos la gente de centro izquierda que dice que va a votar en contra, pero ahí se abren ciertas luces porque dicen que quieren votar en contra o está el chispazo para ir al Congreso, para ir al Parlamento a través de una asamblea constituyente. Asamblea constituyente, ¿cierto? Sí. Entonces por eso quieren ir en contra de esto para volver a hacerlo como lo hicieron la primera vez, ¿cierto? Pero desde otra forma. Yo creo que eso no es factible, lo que pretende la izquierda más radical. Ahora, yo igual creo que las personas ya están cansadas de este proceso y quieren cerrarlo. O sea, de hecho, ni siquiera es prioridad a nivel nacional. Sí, no, es que ya pasó como el momento culmine de esto, ya ocurrió. Sí. Y lo echaron a perder. Ya sabemos quiénes lo echaron a perder, culpa de ustedes. Y eso mismo ahora quieren hacer un cuarto proceso. Entonces, ahora sí como, un tercer proceso, perdón. Ahora sí como vamos a lograr imponer nuestra izquierda, nuestras ideas más radicales, y yo creo que la gente no quiere eso. Pero los senadores tienen atribuciones constitucionales. Sí, los parlamentarios en general sí. Los senadores más que los diputados, parece. Ellos tienen atribuciones de rango constitucional. Por la materia. Que pueden modificar la Constitución. Entonces, ¿será que quieren llegar allá para que se genere el cambio desde como se va a generar o como no se va a generar desde el plebiscito, hacerlo dentro del Congreso? O sea, pero es que hoy día en el Senado no tienen los votos. ¿Ya? Hay que decirlo así, no tienen los votos. La mitad del Senado se renueva, sí. Y el quórum es 4/7. Sí. Y la mitad del Senado se va a renovar el 2025. ¿Ya? Que como está la tendencia, no creo que sea hacia la izquierda. Entonces, ¿con qué votos van a hacer? O sea, van a esperar algún momento que se junte la cantidad que ellos requieren para meter esto de esta cuchufleta de la Asamblea Constituyente. Yo creo que en realidad me parece que no es razonable. Y este proyecto es moderado desde la perspectiva que no. Acuérdate que este proceso constituyente, el contenido de esta Constitución surgió de las 12 bases que se acordaron de los 12 bordes. De los 12 bordes, las 12 bases que se acordaron transversalmente en el Congreso. Y ahí se votó ese contenido, se votó con votos de derecha y de izquierda. O sea, fue un acuerdo. Ningún artículo de este proyecto traspasa o transgrede esos 12 bordes. No, si tú te das cuenta, nunca se tuvo que invocar al comité arbitral, el de árbitro. Que ese órgano se había creado en caso de que se vulnerara, ¿verdad?, estos límites. Nunca se tuvo que invocar al ese comité. Es que el comité de expertos que hizo la base de este proyecto constitucional, el borrador base, había solamente un republicano. Sí, uno. Porque era en proporción a los exacto, a la cantidad de parlamentarios por fuerza política dentro del Congreso. Y después cuando la convención, pero ¿cómo se llama en ese momento? El Consejo. El Consejo terminó, ¿cierto? Volvió a los expertos. Así es. Lo que le dieron la armonía. Cuando terminaron de discutir los consejeros constitucionales, volvió a la comisión de expertos. Volvió al Consejo Experto y de ahí salió el texto. Sí, es que de hecho han querido plantear como que este texto es republicano, la Constitución de Cáceres. Por ahí yo creo que eso es lo que Pero si tú te das cuenta en el contenido, en el origen del contenido de este texto, participaron todos los partidos políticos al acordar las 12 bases. Y aparte que si dicen que hay republicanos, o sea, hay republicanos, la gente los votó. Es que eso yo no entiendo este doble discurso. Es que está hecho por republicanos. Mayoritariamente las personas lo eligieron. Sí, eso es democracia. Así como eligieron la vez pasada a, no sé, independientes. El 3/5 de la convención de la convención constituyente. Eran todos de izquierda porque la gente los eligió.
Entonces, y de la izquierda más radical también. Y también, y gente que no tenía partido, y gente que era de movimiento. Entonces, son las personas las que eligen los representantes. Así es. Y la comisión de expertos no, eso era más equilibrado, decía relación con el Congreso y la cantidad de parlamentarios de cada fuerza política o grupo político, pero por eso te digo, yo creo que cuando hablan de que esta es la constitución de cada, que es republicana, que etcétera, es falacia. O sea, es un error argumentativo para buscar confundir a la población, porque el contenido de esto mayoritariamente se acordó en el Congreso. Cuando se discutió por la comisión de expertos, como bien tú decías, había un experto republicano, uno. Y luego, al discutirse este texto, fue aprobado, la mayoría del texto de esta constitución, del articulado, fue aprobado en forma amplia. O sea, aquí ¿Y tú no eras republicana tampoco? No, yo no soy republicana, soy de Renovación Nacional, soy un partido de derecha igual, pero más de centro, pero a lo que yo voy es que la mayoría de este articulado no tuvo una discusión que hubo que como que juntar el voto para que fuera aprobado y fue justo, no. La gran mayoría de este texto fue aprobado ampliamente dentro del Consejo Constituyente. Entonces creo que es representativo de los anhelos de las personas, lo que querían ver en la propuesta anterior que no contemplaba estos derechos. Bueno, y ahora mágicamente también se quedó callado un poco en este Consejo para la Desinformación. Ya no sale, porque obviamente salió en el proyecto anterior, ¿cierto? Sí. Que mucha fake news. Demasiada fake news. Y ahora todo lo que está saliendo y el Consejo para la Desinformación quedó en silencio, porque ahora está haciendo campaña la centroizquierda, ¿cierto?, contra este texto constitucional. Así como se hizo campaña al revés, ahora se está haciendo de vuelta. Así es, pero yo creo que el mayor problema de este texto es la falta de información disponible, ¿verdad? Porque al proceso anterior vimos que le hizo propaganda ministro, seremi, alcalde, 900.000 ejemplares, el presidente en el Guaripola. Entonces, al final, había una difusión gigante, o sea, había una cantidad de recursos puestos por el Estado para que se conociera el texto, y ahora es todo lo contrario. Con suerte se mandaron a imprimir 30.000 volúmenes que la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo Social está entregando. Ya empezó a entregar, van a estar rotando por la región entregándolo. Sin ejemplares. Show, obviamente. Sin show, no van a ir los ministros, con muy poca difusión. No va a llegar Camila Vallejo y apela a entregarlo. No esperemos que venga Vallejo otra vez y apela a entregarlo, no. Entonces, hablemos del texto. Estamos hablando de la seguridad, ¿cierto? Sí. De la Defensoría de las Víctimas. ¿Qué otra innovación trae en seguridad el proyecto? Bueno, lo que te decía, aparte que trae un capítulo especial para la seguridad pública y uno para la defensa nacional, que eso el texto actual no lo tenía. Y eso también permite darle a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad un piso constitucional más sólido para que las leyes que se desarrollen para proteger y desarrollar de mejor forma esta función, que es tan súper relevante dentro de nuestro país, puedan estos organismos que componen las Fuerzas de Orden y Seguridad tener mejores herramientas para combatir el delito, yo creo que, y el terrorismo también dentro del Estado. Yo creo que eso es relevante, porque ese piso obliga a las leyes a complementar, a regular, ampliar el objeto. Entonces, eso es importante. Yo creo que algo también que viene en relación con lo que se ha anunciado por el fiscal nacional, ya hoy día, esta fiscalía supraterritorial, que es para combatir el crimen organizado, porque el crimen organizado no conoce de límites urbanos, de comunas, de regiones. El crimen organizado abarca grandes zonas de nuestro territorio. Entonces, esta fiscalía supraterritorial lo que propone es que a nivel nacional exista un órgano que pueda coordinar distintas investigaciones que desde la perspectiva de hoy están dentro de distintas jurisdicciones, ¿verdad? Porque las fiscalías existen fiscalías regionales y fiscalías locales. También hay algunas fiscalías especiales, pero a lo que voy, esta Fiscalía Nacional es supraterritorial porque comprendería todo el territorio nacional y permitiría coordinar investigaciones respecto de un objetivo y no ya desde un territorio. ¿Ya? Y la materia, todo lo que tenga que ver con crimen organizado, que son crímenes violentos, narcotráfico, también lo que tiene que ver con crimen organizado en general, lavado de activos, lavado de dinero. ¿Tú crees que la permisividad de los tribunales, que está bastante cuestionada, se debe a un problema de ley o a un problema de recursos humanos? Para no decir de gente, de jueces. Yo creo que ambos, porque por un lado tú ves cómo el crimen permea. Vimos lo del caso de jueces de la Corte de Apelaciones, ministro de Corte de Apelaciones. Lo poco y nada que se sabe. Claro, lo que hasta donde se ha sabido. Es tan poderoso el crimen o
o también a través de la extorsión, logran permear. Por miedo también. Sí, por miedo. Por eso es que está validado que trabajen de la casa. Sí, es que en nuestro país nosotros no estamos acostumbrados a cosas como que maten fiscales, maten policías o jefes de unidades policiales, como ocurre en otros países. Entonces, eso ocurre donde hay crimen organizado, donde está infiltrado el narcotráfico y estas mafias que trascienden países, como el Tren de Aragua. Entonces creo que esta Fiscalía Supraterritorial es un paso adelante, ¿verdad?, en permitir, por un lado, generar recursos humanos, ¿verdad?, pero también de investigación, de gestión para la persecución de ese tipo de crímenes. No hay nadie que pueda cuestionar un fallo tribunal. O sea, claro, uno dice la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Sí, están las instancias procesales. Sí, o sea, pero se demoran mucho, significa, cuidado con la puerta, significa más plata también. Sí. No, pero que el Estado necesita inyectar recursos. Por ejemplo, tú tienes un país como Estados Unidos, que es un país federal, ¿verdad?, que tiene 52 estados. Argentina igual es federal. Sí. En Estados Unidos existen policías especializadas en la persecución de ciertos crímenes, por ejemplo, la DEA que persigue el narcotráfico. Exacto. O sea, tú necesitas herramientas especializadas para la persecución de delitos que son complejos y que por causa de eso, específicamente acá en Chile, el narcotráfico va un paso adelante, las mafias van un paso adelante, porque el Estado, a través del aparato actual y de las leyes y los tribunales, se demora mucho en lograr una investigación, y aquí lamentablemente se detiene al jefe de una banda, está en la cárcel y desde ahí sigue operando. Sí, pues, exacto. Por eso también es importante y relevante dentro del capítulo de seguridad que a la Gendarmería de Chile se le eleva también a rango constitucional. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Eso es una innovación. No, significa que se le reconoce el servicio público que tiene, que es resguardar, ¿verdad?, atender, vigilar, contribuir a la reinserción social de los presos, pero también vigilar que el cumplimiento de las penas sea efectivo, porque a ellos les corresponde todo lo que el monitoreo del cumplimiento de pena. Pero ellos dependen del Ministerio del Interior. Sí. Van a pasar a... Van a tener rango constitucional como órgano autónomo. ¿Ministerio de Defensa? ¿No? Como organismo autónomo. Ya, okay. Entonces, igual es bien relevante porque tú ves, tienes todo lo que es la persecución penal, la investigación, la condena, pero ¿quién es el órgano que está encargado de velar por el cumplimiento de esa pena? Por las condiciones carcelarias, y también por los delincuentes de menor gravedad, también por la reinserción social de esas personas, Gendarmería. Como órgano, o sea, tiene un papel bien relevante realmente. Ellos también hacen los informes para las revisiones de las condenas, para la aplicación de los beneficios. Sí, entonces, es un órgano muy importante que yo creo que no se le ha puesto en relevancia nunca, solamente cuando nos acordamos de alguna persona que alguna ministro de corte le dieron la autorización para tener libertad vigilar y volvió a delinquir. Exacto. A pesar de que Gendarmería, ¿verdad?, emitía informes que no. Claro, y pasó. Ha pasado el caso de Ámbar, por ejemplo. Sí. Entonces, eso también es relevante. ¿Cómo crees tú que debe cortarse, desde tu experiencia de abogada en los tribunales, cómo crees tú que se puede, y política también, por supuesto, cómo crees tú que qué se debería hacer para empezar a frenar esta ola de delincuencia? Sabiendo que tenemos recursos, por ejemplo, en la comuna de la provincia del Choa, Bellapel, Salamanca, Los Vilos. No tenemos un exceso de carabineros, tenemos seguridad municipal, es imposible que nos manden más carabineros. Es imposible que nos eleven, por ejemplo, en la comuna de Salamanca de subcomisaría a comisaría en un tiempo corto, va a ser imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos mirando para el lado, miramos cómo siguen robando. Lo que pasa es que el delito es un fenómeno complejo, que es dinámico, que evoluciona, ¿verdad? Porque esto muta mucho más rápido de lo que la autoridad, la ley, los tribunales logran adaptarse para combatirlo. Hay que verlo como fenómeno complejo desde distintas perspectivas. O sea, tú no tiene una sola solución. No es que vamos un paquete de medidas, como dicen los economistas. Claro, es que vamos a subir las penas, entonces se acaba el delito. No, no funciona así. Entonces, tú tienes que atacar el delito desde distintas perspectivas, desde distintos francos. Uno puede ser aumentar la dotación policial o organizarla de mejor forma, porque si tienen una serie de turnos, de recorrido y eso no ha sido suficiente, entonces modificarlo. ¿Y modificarlo cómo? Y ahí es súper importante el diagnóstico, porque
dentro de la comuna de Salamanca tenemos zona rural, tenemos zona urbana, hay zonas urbanas que no tienen mayor problemática, hay zonas urbanas que tienen más problemática, más denuncias, más situaciones conflictivas. Tú tienes que enfocar los recursos donde hacen más falta, porque obviamente no van a alcanzar para toda la comuna, pero también tú tienes que organizar a las personas. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos la mayor falencia, no solamente en Salamanca, sino también a nivel país, que nos pasa ahora que nosotros ya no conocemos a nuestros vecinos, no hay comunicación, no hay vida de barrio. No hay vida de barrio. Creo que eso es súper importante porque también dentro de la prevención del delito, una comunicación entre los distintos actores de la prevención del delito, municipio, por ejemplo, que de hecho acá dentro de la propuesta constitucional se refuerza que las fuerzas de orden y seguridad pública pueden trabajar conjuntamente con los municipios, que era algo que no estaba reconocido en la ley, ¿verdad? Claro, a pesar de que pidieron los C14, ahora existen convenios, sí, porque claro, la ley de municipalidad permite hacer convenios, pero ahora va a estar en una norma. Entonces tú puedes organizar a los vecinos, pero hacer un trabajo en conjunto, un trabajo que sea colaborativo y articulador de una política, porque la seguridad, tú dices, yo necesito más seguridad en mi comuna, pero ¿cómo tú llevas eso a la práctica? Tú lo llevas a la práctica a través de un plan. Ya, pero no me lo digas, porque los días miércoles, sí. ¿Lo viste ayer? Sí. Ya, los días miércoles a las 10 de la mañana estamos entrevistando a los precandidatos y precandidatas a la alcaldía de la comuna de Salamanca. Partimos ayer con Wilson González Ramírez. Sí. El próximo miércoles tenemos a Carlos Lillo, confirmado. ¿Ya? Y el próximo miércoles tendría que ser Vinca Estefanía. Entonces, te quiero dejar comprometida para al próximo miércoles, que vendría siendo ¿qué miércoles? Para que nos pongamos al tiro de acuerdo en vivo. De diciembre ya. Diciembre, claro. Tendría que ser el próximo miércoles 29 y el otro sería el miércoles 6. Ya, para que lo agendes. Entonces ahí vamos entrevistando los precandidatos y le vamos a preguntar de la forma más directa cuáles son las propuestas, porque estamos cansados de tener diagnósticos y no tener propuestas. No sé, es súper relevante porque el diagnóstico muchas veces se mezcla con la crítica, pero propuesta no hay. Exacto. Entonces estamos acostumbrados a tener diagnóstico, todos criticamos, pero sí. ¿Y qué es lo que haría usted? No, es que yo creo que... Sí, pero ¿qué es lo que haría? Es que la propuesta es la importante. Es la propuesta porque es el sello del candidato o precandidato, ¿cierto?, que va a impregnar en su gestión. Eso es lo importante. ¿Ya? Así que va a empezar a juntar propuestas. Yo también lo que te decía de que creo que esto de la delincuencia se está abordando como desde una perspectiva o dos, cuando creo que esto tiene como 5 perspectivas, así que creo que hay trabajo que hacer ahí. O sea, esto no vas a solucionar el problema de por sí, porque no hay soluciones mágicas, siendo un problema complejo, pero vas a poder ir generando situaciones que permitan disminuir quizá la sensación de inseguridad. A tu juicio, ¿qué cosa lo plasma este proyecto constitucional que no está en la Constitución del 80 o 2005? 80-2005. Otra innovación tiene que ver con la indemnización a las víctimas del terrorismo. ¿Ya? Que bien, esto sí también es súper innovador, porque por lo general este tipo de situaciones tú las ves porque pasó por tribunales, ¿verdad? La ves en fallos judiciales que solamente afectan a las partes de ese juicio, no tiene un efecto de aplicación general como puede ser una ley. Entonces, al tú poner esto en una ley, lo que se está diciendo en el fondo es que el Estado tiene ya la obligación de garantizarle a cualquier víctima de un acto terrorista que va a recibir una indemnización proporcional al daño sufrido de parte del Estado, porque es deber del Estado garantizarle la seguridad a esa persona. Y el Estado puede pagar también. Sí. O sea, pero esto estamos hablando más en el sur, ¿no? Es que donde vemos perdón. Donde vemos más actos de terrorismo, sí, en el sur. Sí, hemos visto desde... O sea, podría ser indemnizada por el Estado la familia Luxinger Macay, por ejemplo. Claro. Bueno, de hecho, ellos demandaron al Estado civilmente. Con esto. Claro, lo que hace que los tribunales, siguiendo una lógica de que es del deber del Estado resguardar una situación de seguridad, porque eso fue obviamente un inmueble privado, ¿verdad? Sí. No era un lugar público, en el lugar público se entiende. Pero obviamente que tiene que ser privado. Pero siendo, a lo que voy, cuando el daño recae sobre un organismo público, el Estado tiene la facultad de demandar la indemnización de perjuicio. Y al revés, si es un particular el que sufre el daño de parte de algún organismo del Estado o la inacción del Estado, que sería lo que ocurre en este caso, tiene también la facultad de poder demandar esa indemnización de perjuicio. ¿Y eso lo plantea ahora el proyecto? Lo plantea el proyecto, señala que
es una obligación del Estado indemnizar a las víctimas de delitos terroristas por todos los daños que sufran producto del atentado una vez que exista condena en sede penal. Ya, perfecto. O sea, supedita en el fondo es una acción civil que nace de una condena penal. ¿A tu juicio este proyecto en seguridad es mucho más robusto que lo que tenemos ahora? Es que lo que porque tenemos la crítica también dice que para qué elevarlo a rango constitucional si todo eso está contemplado en leyes. No, es mucho más robusto porque contempla instancias que yo siento que son trascendentales. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas para mí es algo trascendental. Y lo de la Fiscalía Supraterritorial para efectos de combatir el crimen organizado que se ha estado tomando en nuestro país también. Pero en la Constitución actual tú lo único que tienes en tema de seguridad es el tratamiento a las fuerzas armadas y de orden y seguridad, y el Ministerio Público, que está reconocido como órgano autónomo dentro del capítulo, de uno de los últimos capítulos de la Constitución, que habla del Tribunal Constitucional, de la Contraloría. O sea, lo único, pero está separado, ¿me entiendes? No hay un capítulo de seguridad como si propone este texto. Acá hay un capítulo de seguridad y un capítulo de defensa nacional, bien articulado, bien complementado con materias que yo creo que son relevantes para el desarrollo después legal que tiene que hacer el Congreso. ¿Hay argumentos para decir, no, sabes qué, este proyecto sí tiene un amplio porcentaje de aceptación, pero hay cosas que en realidad no me convencen? ¿Tienes algún tipo de cosas que no te convencen de este proyecto? No, yo creo que lo que sucede es que la desinformación ha jugado en contra de este texto porque hay muchos fake news, hay mucho de generar una sensación como de amenaza o de inseguridad en base a nada, porque si tú lees el texto expresamente lo que dice el artículo y revisas los conceptos o a qué se refiere, porque yo igual he revisado lo que son las discusiones dentro del Consejo Constituyente cuando se aprobó, por ejemplo, artículos que quizás tuvieron más difusión por la prensa, por lo conflictivo, por ejemplo el tema del proteger a quien está por nacer. Claro, al qué o al quién. Al quién o al qué, ¿verdad? Claro. Eso fue una tremenda discusión que se hizo en el Consejo. De hecho, la experta de René Cartorín Martorell a mí me explicó que cuando se intentó modificar después, decir ya que vuelva como estaba antes, que en vez de diga quién, diga qué, la misma izquierda votó en contra. ¿Y quedó como qué? Y quedó como qué. Entonces al final, ¿me entiendes? Como que la discusión que se generó al final sirvió solamente para crear la ilusión de que se ponían en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Que se iba a eliminar el aborto en 3 causales, no, es que eso había costado tanto llegar ahí. De hecho, esa experta, ella está a favor estuvo en el domingo en Estado... Catherine Martorell. La misma que fue subsecretaria de Seguridad. De Seguridad, sí. Estuvo el domingo en Estado Nacional junto con Carolina Leitao, que es la vocera del En Contra, y ella es vocera a favor, de Catherine Martorell. Y estuvieron hablando sobre eso. Ella decía, yo estoy a favor de la ley de las 3 causales. ¿Quién decía? Catherine Martorell. También es feminista. Yo concuerdo con ella plenamente. Yo también estoy de acuerdo con esa ley. Creo que era una necesidad en este país. Qué bueno que se promulgó. Y este articulado no pone en peligro eso. Porque ya existe un artículo actualmente en la Constitución que protege la vida del que está por nacer. ¿Y la que decía en contra? ¿Qué argumentaba? No, porque dice que no, que sí pone en peligro. ¿Y no es problema de interpretación? ¿No está que de repente quede a juicio de interpretación del juez que pueda aplicarla para un lado? ¿Cuál es el espíritu del artículo? No, porque lo que sucede es que ese texto que existe hoy en día no ha sido declarado inconstitucional. Me refiero a la ley de las 3 causales. No riñe con el texto constitucional que protege la vida del que está por nacer. O sea, ¿cuál está sobre el otro? No, que es el tema. ¿Ya? Cuando tú estás, o sea, en el fondo se está como promoviendo un escenario de colisión de derechos, como que los derechos se contraponen y tiene que primar. Pero fue lo mismo en la asamblea, en la convención anterior, pues también había eso. Este es un tema que se discute siempre en los recursos de protección, la colisión de derechos fundamentales, pero ¿cuál es el tema? Ambos artículos, digamos, el de la ley de las 3 causales y el de la Constitución que protege la vida del que está por nacer, protege 2 garantías fundamentales distintas. Una protege la vida del que está por nacer, ¿verdad? La vida, el derecho a la vida. No es persona el feto, pero se entiende que si nace y sobrevive al nacimiento va a ser persona. Una persona dice los estudios, dice la ley que cuando nace. Como no nos vamos a meter en esa discusión, pero me refiero a que no es opinión tuya, sino que eso dice. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en Chile, para que una persona sea reconocida como persona, tiene que nacer y vivir un momento siquiera. Eso dice el Código Civil. Bueno, pero como se espera que sea persona, tiene una dignidad. Y por eso se protege la vida del que está por nacer.
Ya, eso es un... O sea, nos damos toda esta vuelta para llegar a proteger a la vida que está por nacer con todo esto. Pero viene del derecho a la vida. Ya, ese es un derecho fundamental. ¿Y eso lo protege? La Constitución. El proyecto. Sí, también lo protege este proyecto, pero en la misma línea de lo que está hoy en día. Lo que voy no es algo distinto, es la misma línea. ¿Y entonces para qué se pone ahí? Porque este texto recoge algunas cosas del texto actual, estructura. ¿Y cuál es la modificación que plantea este? O la actualización de lo que hay ahora. O sea, la redacción es prácticamente la misma. O sea, te digo. Lo que pasa es que el otro es ley y aquí lo mete de rango constitucional. No, lo que sucede, ambos son rango constitucional. La vida que está por nacer. ¿Tres causales no entra aquí? No, la ley de 3 causales es una ley. Sí, po. Pero lo que voy yo es que la ley de 3 causales ampara otro derecho, que es el derecho de los sexuales, de los derechos sexuales y reproductivos. Pero es que ahí donde se está chocando, ese es el argumento, po. Pero ese es el argumento que se plantea. Ellos plantean eso, pero te digo, hoy en día, existiendo la garantía de la vida del que está por nacer en la Constitución y una ley que permite el aborto. En 3 causales. Claro, certificándose las condiciones para verificar estas causales. No existió ninguna controversia. Eso es lo que te preguntaba yo. ¿Cuál está sobre la otra? ¿Está la Constitución o está la ley? ¿Cuál prima? Lo que pasa, el rango constitucional es superior. ¿Ya? Prima el rango constitucional. La otra es una ley. Sí. Pero esa ley ampara también un derecho. Pero esa ley tiene que estar de acuerdo a la Constitución. Sí. A la Constitución actual. Pero la ley de 3 causales no es inconstitucional. El TC no se ha declarado. De la del 80, pero de esta. No, tampoco. ¿No? No, lo que pasa es que el texto ¿no deja nuevo, un pequeño margen al interlocutor? ¿Cáchate usted? ¿No deja un pequeño margen? Al intérprete. Al intérprete, ¿cierto? Que sea un juez o no, para poder ese margen que pueda fallar para un lado y para el otro. No, aparte. Que pueda fallar, por ejemplo, en que no aplica para el aborto en 3 causales, así que vamos para acá. Bueno, de hecho, toda la comisión de expertos, los consejeros constitucionales también que discutieron este texto, salieron a aclarar este artículo que protege la vida que está por nacer no entra en conflicto con la ley de 3 causales para el aborto. No riñen entre ellas. No riñen. No. Ya. O sea, descartado. Sácame una duda, me estoy acordando. Yo no defendería este texto si fuese así. Yo creo que esa ley es súper importante, la de las 3 causales, súper importante. Cuando se habla de jurisprudencia, estamos hablando de experiencia a nivel nacional, ¿cierto? De jueces que hayan fallado de acuerdo a lo que yo estoy investigando, planteando. Sí, fallo de distintos tribunales. ¿Esta jurisprudencia se basa solamente en juzgados que son como el juzgado de acá de Yapel? ¿O estamos hablando, por ejemplo, de juzgados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema? Corte de Apelaciones y Corte Suprema. ¿Ahí se fija la jurisprudencia? Porque es de rango constitucional. Es un recurso de rango constitucional, entonces no lo conocen los tribunales de letra, los tribunales comunes, sino que esto es de la Corte. El tribunal de letra, de familia, civil, laboral, etcétera. todo junto. Es de la Corte de Apelaciones para arriba, los recursos de rango constitucional. Y te digo, sí, actualmente eso no es un problema. Con como quedó redactado el artículo, no tampoco va a ser problema. Si el concepto es el mismo, protege la vida que está por nacer, pero la excepción son las causales. Ya. No hay conflicto. O sea, si a usted le han dicho que poco menos aquí en Chile se va a eliminar la ley de 3 causales por este nuevo texto, eso es mentira. Se va a eliminar el aborto en 3 causales. No, eso es mentira. No, eso sería un retroceso totalmente para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Porque claro, porque se pone dentro del halo, ¿cierto? De que esto es republicano, por lo tanto está vinculado al Opus Dei, a la iglesia, por lo tanto lo único que querían era sacar el tema del aborto, porque como son pro vida y bla, bla, bla. Pero sí, aquí también hay votos de centro. Hay votos de derecha, de centro derecha. De hecho, yo estoy de acuerdo como quedó el texto. Creo que es bastante positivo que se haya rescatado ese espíritu, por un lado, de proteger la vida del que está por nacer, pero por otro lado también respetar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que quizás no están amparados en la Constitución, pero sí en instrumentos internacionales que han sido ratificados por Chile, que este texto constitucional tiene que respetar también. Entonces, o sea, tú estás de acuerdo y estás validando el hecho del texto que no transgrede, en este caso, el aborto en 3 causales, que fue un derecho que se ganó a través de marcha y bla, bla, bla. Fue años de lucha. No, pero no transgrede. No. ¿Tú estás tranquila con eso? Sí, totalmente. No, o sea, yo te digo, si yo tuviera que me encontrase en algún momento en una situación que tuviese que hacerme un aborto por alguna de estas 3 causales, yo lo haría, porque realmente las causales son súper específicas. La inviabilidad del feto en caso de violación y en caso de peligro de la vida de la madre. Entonces, no admite mayor discusión realmente, y yo creo que nadie puede estar en contra de una cosa así. ¿Y la objeción de conciencia no lo plantea?
¿No plantea un halo de duda la objeción de No, y de hecho la objeción de conciencia es súper en este país, o sea, estaba consagrado, más que nada dentro de los profesionales del área de la salud, y ha existido desde décadas, y eso no ha impedido que las mujeres que quieran realizarse un aborto por las 3 causales lo puedan hacer. No hay algo que obligue a que la objeción de conciencia pueda ser corporativa y no individual. No existe la objeción de conciencia corporativa. No, me refiero a la clínica UC. Por ejemplo, la clínica UC, sí, no, la católica. es personal. Ya. Solamente puede ser invocada por el profesional o facultativo. Porque en su momento estaban los médico. alcaldes que tampoco podían dar la pastilla, que no querían dar la pastilla del día después en sus consultorios. A eso me refiero con objeción de conciencia corporativa. Sí, no, pero lo que sucede es que el alcalde puede representar la voluntad institucional, por decirlo, porque es el representante legal, pero otra cosa es que vaya contra una obligación legal. Ahí el que incurre en la falta del alcalde tiene una responsabilidad administrativa por ello. O sea, debe hacerlo. Sí, debe hacerlo. Aunque él porque el alcalde no está en la ventanilla del CEFAM entregándole a la persona la pastilla. Tiene una obligación con la comunidad y tiene una obligación de cumplir la ley. Alcalde será con todas sus facultades, pero tiene una obligación porque es un funcionario público. Conversamos con Vinca Estefanía Pusic sobre el capítulo de seguridad en el proyecto constitucional, ¿cierto? Específicamente lo que tiene relación con seguridad ciudadana, y ahora estamos hablando de los derechos, ¿cómo se llama esto? Estamos hablando de la indemnización de la víctima del terrorismo y nos fuimos y nos fuimos derechamente a los derechos reproductivos. A los fake news de que se iba a eliminar la ley de 3 causales. No caiga en eso, señora. Bueno, eso pasa en este programa. Mira, nos quedan 5 minutos de programa. El tema de la inmigración. Es que eso da para otro programa. Pero es que da para una contraparte también, por idea que haya una contraparte que esté... Pero enunciémoslo. Ya, lo que dice el texto es que a rango constitucional se va a constituir un freno a la inmigración ilegal. Sí, con un parlante que está ahí. Con un parlante, yo vi un video. El parlante es ridículo. Oye, una tontería. Yo no entendí la idea detrás de eso. Es un parlante que está, ¿lo viste, no? Un parlante que está en la línea limítrofe y que si tú lo pasas te dice... Usted no puede pasar porque está entrando a territorio chileno en forma ilegal. Devuélvase. La persona escucha eso y se devuelve. Claro, devuélvase, por favor. No, y después sonaba como una alarma china, así como una soñada, como de mono chino. Comprado por AliExpress. No entendí. Mal ejecutada esa idea. Bueno, lo que dice el texto es que los extranjeros que ingresen en forma ilegal al país serán expulsados de inmediato o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, respetando, por supuesto, los tratados internacionales ratificados por Chile, para los casos de refugio o asilo exclusivamente. Ya, allá hay varios puntos que están siendo enarbolados por la centroizquierda o la derecha que está en contra, que dicen, pero lo vamos a dejar para el próximo programa, pero dicen, toda persona que llega, aunque esté trabajando, aunque sea honrada, si viene arrancando de su país, va a entrar por un paso irregular. Por lo tanto, estaría siendo no solamente para delincuentes, no solamente para personas que van a transgredir la ley, sino que también personas que entran con su familia, que entran por pasos irregulares y que tienen que devolverse. O sea, dicen, no está apuntado el caso de, por ejemplo, este medallista de oro, ¿cierto? El Ford, que entró caminando, ¿cierto?, por un paso irregular, él también debería haber sido devuelto. Y esa es la duda que hay. Pero lo vamos a ver en el próximo programa, ¿te parece? Hay que ahora, si quieres tirar un caramelo, dejar un caramelo tirado en la mesa, dilo. Sí, no, es que yo creo que es deber del Estado resguardar su frontera, y eso es aquí y en la Quebrada La Ají. Sí. O sea, no, por muchas buenas personas que hayan entrado, no se justifica la entrada de la delincuencia, el narcotráfico, el tráfico de armas. Pero si no hay antecedentes, si Venezuela no te da los antecedentes. Es que ese es el gran problema. Nosotros no tenemos tratados con todos los países. Aquí en Chile puede haber un extranjero ilegal, por ejemplo, un venezolano o un cubano también, que no tenemos relaciones diplomáticas. Los peruanos están con... Sí, que ellos han puesto medidas más drásticas, pero lo que voy, si tú, aquí puede entrar una persona con un documento falso, por ejemplo, de Venezuela con una identidad X, y tú nunca te enteras que esa persona en realidad tiene otra identidad, tiene un historial de crímenes en su país, y aquí entró como lo que pasó con el que mató al carabinero, ¿cierto? El último... Sí. Que, no sé, yo me llamo Luis, me cambio el nombre, después me llamo Lois, después me llamo Luisín. Sí, ¿cuánta identidad es falsa? Por eso están enrolando ahora a los extranjeros ilegales en nuestro país, para que tengan una identidad que pueda ser verificable, las huellas digitales, porque
no puedes tú como Estado tener dentro del país una cantidad enorme de inmigrantes que no se conoce su origen ni se conoce su identidad. Eso hoy estuve conversando con una persona que estuvo un año y medio en Australia, que llegó ahora poco, y decía que en Australia, claro, te dan visa de estudiante para estudiar. Visa de trabajo. Visa de holiday work holiday. No sé cómo se llama en chino, pero pero así. Pero no te da la visa permanente, no te da nunca. Es Canadá lo mismo. Tú estás ahí, tienes que llegar, cumples tu tiempo, un año, 2 meses, 1 año, 3 meses, lo que sea, y te tienes que devolver. O sea, puedes renovar, cumplir algunas condiciones. Pero te tienes que devolver, no te dejan ahí. O sea, eso... Canadá es súper rígido también para ingresar personas a su país. Ellos, si necesitan revisarte la maleta entera, revisarte el celular, te quitan el teléfono. Pero acá sería atentar contra los derechos humanos. Es que aquí ¿cómo? ¿Por qué? El control que se hace aquí en aduana, en aeropuerto internacional. Es más estricto para la comida que para los antecedentes. Súper somero. Súper por pero el SAC el SAC es cosa seria. Yo creo que el SAC es mucho más aguja que los controles aduaneros, claro, justamente. El SAC te revisa, te mete los dedos a la comida, te quita todo, o sea, todo, absolutamente todo. Traigo una especie vegetal, animal. Todo. Bueno, y eso también es fruto de que no tengamos mosca a la fruta, de que no tengamos las plagas aftosa, no tengamos es que nada. Tenemos barreras naturales. Exactamente. Pero yo creo que por ahí va un poco el tema de que nuestro país ha sido muy laxo, porque tradicionalmente para acá se venían bolivianos y peruanos nomás. Y después empezó un fenómeno migratorio que se incrementó durante la pandemia, y acá en Chile estábamos con una ley del año 70, o sea, estábamos en la prehistoria de las leyes sobre la migración internacional. Exacto. Así que no, mal ahí. Ya, estamos en la hora, nos despedimos, Finca, nos encontramos el próximo jueves y el miércoles 6, ya, pero vestida de precandidata. ¿Cómo sería eso? No sé, me refiero, va a ser otro formato, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Del proyecto constitucional, vamos a hablar directamente de la comuna que tú anhelas dirigir, sí. Y cuáles son tus propuestas. Perfecto. ¿Ya? Bien. Nos devolvemos, tomamos el espacio y nos vamos a Coquimbo, donde está Consuelo con Otra Cosa es con Guitarra. Consuelo, adelante. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles acá en el Megáfono. Cariño a la Consuelo. Que estén muy bien. Linda. Nos encontramos. Chao. Chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y línea editorial de Alta Frecuencia Multimedia. La Popular FM y Popular TV presentaron El Megáfono.